Jesús te enseña a hablar directamente con Dios. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente estás orando como deberías? ¿Has sentido que tus palabras se quedan cortas? ¿Que tus oraciones no suben, no cruzan el techo, no llegan al corazón de Dios? ¿Has sentido que por más que clames, el cielo permanece en silencio? Y si te dijera que Jesús dejó un secreto poderoso para que hables directamente con Dios, un secreto que muchos ignoran, pero que tiene el poder de abrir los cielos sobre tu vida, transformar tu realidad y permitirte experimentar una intimidad con el Padre que nunca antes habías sentido. Y si te dijera que no se trata de repetir oraciones vacías ni de seguir fórmulas, sino de descubrir un acceso divino que Jesús mismo nos enseñó, un acceso que puede cambiar tu vida espiritual para siempre. Un acceso que, si lo usas como Él lo enseñó, puede hacer que cada palabra que digas sea escuchada por el mismísimo trono de Dios. Hoy vamos a hablar de eso, de cómo Jesús no solo nos acercó al Padre, sino que nos enseñó cómo hablarle, cómo entrar en su presencia, cómo derramar el corazón sin miedo, sin máscaras, sin barreras. Muchos oran, pero pocos son escuchados. Muchos repiten palabras, pero pocos abren el cielo. ¿Y si tú fueras uno de esos pocos que conoce el camino? ¿Y si este video fuera la respuesta que llevas tiempo esperando? ¿Y si hoy fuera el día en que tu vida de oración deje de ser una rutina vacía y se convierta en una conexión viva y poderosa con Dios? Hay un poder oculto en las enseñanzas de Jesús sobre la oración. Un poder que la religión ha intentado encerrar. Un poder que muchos no comprenden. Pero ese poder está disponible para ti si lo descubres. Jesús no solo oraba, Jesús vivía en oración. Y cada palabra que salía de su boca era como una llave que abría las puertas del cielo. Él no improvisaba. Él no mendigaba, él hablaba con autoridad, con amor, con fe, y tú puedes hacer lo mismo, pero para eso necesitas entender el misterio que hay detrás de sus palabras. Necesitas sumergirte en el lenguaje del reino, en el lenguaje que conmueve a Dios. Y en los próximos minutos voy a revelarte paso a paso lo que Jesús enseñó para que tú también hables con el Padre como Él lo hacía. Vamos a caminar por los pasajes donde Jesús nos muestra cómo dirigirnos a Dios. Vamos a descubrir juntos las claves ocultas en sus enseñanzas. Vas a aprender cómo superar los bloqueos espirituales, cómo abrir tu corazón de forma verdadera, cómo orar con propósito, con poder, con fe. Y lo más importante, vas a sentir que Dios te escucha. Sí, hoy puedes comenzar a experimentar una oración viva, una oración que transforma, una oración que conecta, una oración que abre caminos, que rompe cadenas, que mueve montañas. Pero para que esto ocurra, necesito que te comprometas con este momento. Este no es un video más. Este puede ser el punto de inflexión espiritual que tu alma venía buscando. Y quiero pedirte algo que marcará el inicio de este compromiso. Comenta ahora mismo "paz en Cristo" aquí abajo. Esa simple frase será una muestra de que estás aquí con el corazón abierto, de que estás listo para recibir lo que el Espíritu Santo te quiere revelar hoy. Además, te invito a que te suscribas al canal y le des me gusta a este video. ¿Sabes por qué te lo pido? Porque cuando tú haces eso, estás obligando al algoritmo de YouTube a mostrarle este mensaje a otras personas que están necesitadas de esta palabra. Personas que no tienen una iglesia cerca. Personas que oran con lágrimas sin saber si Dios las escucha. Personas que podrían encontrar consuelo, fe y esperanza, simplemente porque tú hiciste clic en un botón. Y por eso, te felicito, te honro, porque estás siendo parte activa de esta misión, una misión que no es mía, es del reino, una misión que comienza con Jesús y se extiende a través de ti.
El acto de dar me gusta a este video y suscribirte no es solo digital, es espiritual. Es como encender una vela en medio de la oscuridad. Es como plantar una semilla de fe en el corazón de alguien que ya casi se rendía. Y si alguna vez sentiste que no sabías cómo ayudar a otros en su camino espiritual, déjame decirte que este simple acto es más poderoso de lo que crees. Muchos usan este canal como su refugio espiritual. Muchos oran con estos videos. Muchos sienten la presencia de Dios desde su hogar gracias a este espacio. Y por eso es tan importante que participes. Este no es un canal de espectáculos, es un altar. Así que antes de empezar, déjame recordarte algo. La penúltima enseñanza de este video puede contener la clave que desbloquee una bendición en tu vida. No es exageración. A veces Dios esconde las llaves en lugares que solo los comprometidos encuentran. Y hoy, si tú permaneces hasta el final, puedes recibir esa llave. ¿Estás listo para descubrir cómo Jesús te enseña a hablar directamente con Dios? Entonces abre tu corazón, porque vamos a comenzar. 2. El Padre Nuestro. El mapa divino hacia el corazón de Dios. Cuando los discípulos vieron a Jesús orar, no le dijeron, enséñanos a predicar, ni enséñanos a hacer milagros. Le dijeron, Señor, enséñanos a orar, porque cuando Jesús oraba, algo cambiaba en el ambiente. El cielo respondía, la paz descendía, el poder se manifestaba, y ellos querían ese mismo acceso. Fue entonces cuando Jesús reveló una oración que no era solo una serie de palabras bonitas, sino un mapa espiritual, un modelo celestial, una guía directa hacia el corazón del Padre. Esa oración, tan conocida, tan repetida, tan poderosa, es el Padre Nuestro. Pero lo que muchos no saben es que esta oración no fue hecha para ser memorizada sin pensar. Fue hecha para ser vivida. Cada línea encierra una verdad profunda, cada palabra un principio eterno. Y al desentrañar este misterio, descubrimos cómo Jesús nos enseñó a hablar directamente con Dios. La oración comienza con una afirmación que revoluciona todo el concepto espiritual de los creyentes. Padre nuestro, que estás en los cielos. Aquí Jesús está diciendo, tú puedes llamar Padre al Dios del universo, no Rey lejano, no Creador inaccesible, Padre. Una palabra que habla de relación, de intimidad, de pertenencia. Jesús te está diciendo, tú no oras a un extraño. Oras a alguien que te ama profundamente, a alguien que te conoce, a alguien que te espera. Esa sola afirmación rompe los muros del miedo. ¿Cuántos oran con culpa, con temor, sintiéndose indignos? Pero Jesús empieza diciendo que Dios es tu Padre, y eso lo cambia todo. Un Padre no rechaza, un Padre escucha, y el Padre Celestial siempre está disponible. Después, Jesús enseña, santificado sea tu nombre. Esto no es solo adoración. Es alineación espiritual. Antes de pedir, Jesús nos muestra que debemos reconocer la grandeza de Dios. No porque Él necesite nuestro reconocimiento, sino porque nosotros necesitamos recordarlo. Cuando empiezas tu oración exaltando su santidad, tu alma se ordena, tus miedos se apagan, tus pensamientos se centran en la verdad eterna. Dios está en control. Luego viene una de las frases más poderosas. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Aquí Jesús nos enseña a orar como agentes del cielo en la tierra. No oramos solo para que Dios nos bendiga, oramos para que su reino se manifieste a través de nosotros, para que donde hay caos, venga su orden, donde hay enfermedad, venga su sanidad,
Donde hay oscuridad, venga su luz. Hablar con Dios no es solo pedir, es traer lo eterno a lo temporal, es abrir una brecha espiritual por donde su voluntad desciende, y esa brecha se abre con esta oración. Cuando tú dices, hágase a tu voluntad, no estás renunciando a tus sueños, estás alineándolos con los sueños del cielo. Luego Jesús enseña, danos hoy el pan nuestro de cada día. Aquí, Él muestra que Dios se interesa por tus necesidades cotidianas. Sí, hablar con Dios también es pedirle lo que necesitas. No importa si es grande o pequeño, tu Padre te quiere sustentar, no solo espiritualmente, también en lo material. Pero Jesús dice, danos hoy. Eso nos recuerda que la fe no es para mañana, es para hoy, y que debemos confiar en la provisión diaria, sin ansiedad por el futuro. Porque quien habla con Dios cada día nunca estará solo ni desamparado. Sigue con una parte fundamental. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí Jesús nos enseña que no podemos hablar con Dios cargando rencor en el alma, que el perdón es la llave para que nuestras oraciones no tengan obstáculos. Muchos oran con corazones endurecidos, pero Jesús dice, libera para ser liberado. Perdona para ser perdonado. No hay oración efectiva con cadenas en el alma, y si quieres hablar directamente con Dios, necesitas abrir la puerta del perdón. Después dice, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Una frase que revela que Jesús sabe lo que es la lucha interna. Sabe que hay batallas que no se ven, pero que desgastan el alma, y nos enseña a pedir protección, dirección, fortaleza. Hablar con Dios también es decirle, Señor, guíame, no me dejes solo, no permitas que me pierda. Es clamar por ayuda antes de caer, no después, y eso cambia tu camino. Finalmente, Jesús cierra con esta declaración, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es una proclamación de victoria, es un recordatorio de que todo está en sus manos y que cuando tú hablas con Él, estás hablando con el dueño del universo, con el que reina, con el que puede, con el que es digno. Este modelo de oración es un tesoro escondido, cada frase, una llave, cada palabra, una puerta. Y si aprendes a usarlo no como un ritual, sino como una conversación viva, entonces comenzarás a experimentar lo que es hablar directamente con Dios como Jesús lo hacía. ¿Te das cuenta? La oración no es un monólogo, es una conexión divina. Es el idioma del alma que reconoce su origen, y el Padre Nuestro es más que una oración. Es un mapa hacia el corazón del cielo, y tú tienes ese mapa en tus manos. 3. Cuando oraba en soledad, el secreto de Jesús en los lugares escondidos. Uno de los aspectos más impactantes de la vida de Jesús no fueron los milagros públicos, ni siquiera sus predicaciones masivas, sino lo que hacía cuando nadie lo veía. Una y otra vez, las Escrituras revelan que Jesús se apartaba, que se iba solo, que buscaba el monte, el desierto, la madrugada, y en esos momentos oraba, pero no era cualquier oración. Era una conexión íntima, directa, profunda, sin testigos ni distracciones. ¿Y sabes por qué esto es tan poderoso? Porque muchos creen que hablar con Dios depende del lugar, de la gente, del ambiente. Muchos creen que necesitan estar en una iglesia, con música, con alguien guiando. Pero Jesús nos enseña que los lugares más poderosos de oración no tienen aplausos, ni luces, ni público. Son lugares secretos, son madrugadas frías, son montes silenciosos, son momentos en los que el alma, desnuda y sincera, se presenta ante el Padre sin máscaras. Dice la palabra que Jesús se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro,
y salía y se iba a un lugar desierto, y allí oraba. No lo hacía para aparentar, no lo hacía por rutina, lo hacía porque entendía una verdad profunda. El poder público depende de la intimidad privada. El que no habla con Dios en la intimidad no tiene autoridad en la multitud. Y aquí está el secreto que muy pocos conocen. Jesús encontraba fuerza, dirección y paz no en el ruido de la vida, sino en la quietud del alma. Cada día, antes de enfrentar multitudes, antes de sanar enfermos, antes de predicar, primero hablaba con su Padre, porque él sabía que sin esa conexión, todo lo demás se vuelve vacío. ¿Cuántos creyentes hoy se sienten agotados, confundidos, ansiosos, y buscan soluciones en libros, en videos, en consejos? Pero la mayor solución está en lo mismo que Jesús hacía: irse a solas con el Padre y hablar con Él. No con palabras ensayadas, no con frases repetidas, sino con el corazón abierto. ¿Hace cuánto no te apartas solo para hablar con Dios? ¿Hace cuánto no lloras en su presencia, sin prisa, sin máscaras, sin distracciones? Jesús lo hacía constantemente. Y si el Hijo de Dios necesitaba esos momentos, ¿cuánto más nosotros? Hay una frase que parece pequeña, pero encierra una dimensión espiritual inmensa. En Lucas 5:16 dice: «Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba». Ese se apartaba habla de una decisión intencional. No era casual, no era por falta de ocupaciones. Jesús estaba rodeado de gente todo el tiempo. Tenía discípulos que necesitaban guía, enfermos que pedían sanidad, fariseos que buscaban atraparlo, multitudes que lo seguían, pero él se apartaba. Y ese es uno de los mayores secretos para hablar con Dios: el apartarse, el desconectarse del mundo para conectarse con el cielo, el silenciar el ruido para oír la voz que importa, el decir no a las urgencias del día para decirle sí al encuentro con el Padre. ¿Sabes lo que ocurre cuando haces eso? Dios empieza a hablarte en lo profundo. Comienzas a percibir su voz no como un grito, sino como un susurro. Sientes que su presencia te rodea, que tus cargas se aligeran, que tus pensamientos se aclaran, que tu alma se renueva. Jesús oraba así. Y cuando regresaba de esos momentos, traía consigo dirección, poder, revelación. No actuaba desde el impulso, actuaba desde la comunión, y por eso todo lo que hacía tenía un impacto eterno. Hay un momento particularmente poderoso en el que Jesús sube a orar solo a un monte al atardecer. La barca de sus discípulos ya estaba en el mar, sacudida por las olas. Ellos estaban en tormenta, y Jesús orando. Pero lo más impactante es lo que ocurre después. En medio de la noche, Jesús camina sobre el agua para ir hacia ellos. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando oras como Él oraba, adquieres autoridad sobre lo que otros temen. Los discípulos estaban dominados por la tormenta. Jesús, lleno de la presencia del Padre, la caminaba por encima. Muchos creen que la oración es solo un escape emocional, pero Jesús demuestra que la oración te posiciona por encima de las tormentas, que hablar con Dios en secreto te da autoridad en lo público, y que una oración auténtica en soledad te hace invencible frente al caos. No es casualidad que antes de elegir a sus discípulos, Jesús haya pasado toda la noche orando. No fue una decisión improvisada, fue el fruto de una conversación prolongada con el Padre. Y así nos enseña que antes de tomar decisiones cruciales debemos retirarnos a orar, no consultar la ansiedad, no consultar al miedo, sino consultar al cielo. ¿Tienes decisiones que tomar? ¿Estás en medio de una tormenta? ¿Sientes que necesitas fuerzas? Entonces haz lo que Jesús hacía. Apártate, busca tu lugar secreto, ve al monte de tu habitación, a la madrugada de tu corazón, y habla con tu Padre.
Allí donde nadie te ve, el cielo te escucha. Allí donde el mundo calla, Dios te responde. Y cuando salgas de ese lugar, saldrás con poder, con claridad, con dirección, con paz. Jesús lo sabía. Y por eso, antes de cualquier milagro, primero oraba en secreto. Ese es el modelo, ese es el camino, y tú puedes recorrerlo, porque hablar con Dios no requiere público, solo corazón. No requiere escenario, solo sinceridad. Y cuando tú haces lo que Jesús hacía, puedes experimentar lo que Jesús experimentaba, el poder de una vida conectada con el Padre. 3. Pero hay algo aún más profundo que debemos comprender sobre la forma en que Jesús se apartaba a orar. No era solo una práctica, era un estilo de vida. Y ese estilo de vida no nacía de una obligación religiosa, sino de un deseo ardiente de estar con el Padre. Jesús no oraba para cumplir. Jesús oraba porque amaba estar con Él. Y es aquí donde muchos creyentes pierden el rumbo sin darse cuenta. Se acercan a Dios por necesidad, por dolor, por urgencia, pero cuando todo parece estar bien, se alejan. Jesús no necesitaba tener un problema para orar. Él oraba porque entendía que la oración no es una herramienta de emergencia, sino un vínculo constante de amor y dependencia. Imagina esto: el Hijo de Dios, perfecto, sin pecado, lleno del Espíritu, y aún así sentía la necesidad de pasar tiempo a solas con el Padre. ¿Te das cuenta del nivel de profundidad de esa relación? Si Jesús, en su divinidad hecha carne, no se atrevía a vivir un día sin hablar con Dios, ¿cómo podríamos nosotros intentar caminar por la vida sin esa conexión? Jesús encontraba en la soledad la verdadera fortaleza para enfrentar la multitud. En ese silencio sagrado, su alma era nutrida. Allí recibía instrucciones que no venían del mundo, sino directamente del cielo. Y esa es la razón por la cual su ministerio no era reactivo, sino proactivo y guiado. Él no actuaba por emociones, actuaba por dirección divina. Y esa dirección solo se obtiene cuando se cultiva una vida de oración real, honesta, profunda. Hay una escena estremecedora en la vida de Jesús, el huerto de Getsemaní, un lugar que se convirtió en el altar de su rendición. Allí, solo, rodeado de tinieblas y sudando gotas de sangre, Jesús oró con angustia al Padre. No fue una oración tranquila, no fue una oración repetida. Fue una conversación desgarradora, donde el alma del Hijo clamaba por fuerza. Y aunque sus discípulos dormían, Dios estaba despierto. Aunque no había aplausos, ni testigos, ni luces, el cielo estaba escuchando. Eso nos enseña que la oración más poderosa no es la más elocuente, sino la más sincera. Jesús no ocultó su dolor, no disfrazó su lucha. Dijo: «Si es posible, pasa de mí esta copa». Y luego agregó: «Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Eso es hablar con Dios desde el alma. Eso es abrir el corazón sin filtros. Eso es reconocer que la oración no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia al que ora. Y tú puedes tener esa misma intimidad. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser honesto. No necesitas palabras rebuscadas, solo necesitas un corazón rendido. A veces pensamos que para hablar con Dios hay que estar bien. Pero la verdad es que es cuando estás peor que más necesitas hablar con Él. Jesús no se escondió en Getsemaní, no se aisló del Padre, corrió hacia Él, y tú también puedes hacerlo. Hay una enseñanza poderosa que nos deja su ejemplo. Jesús no oraba para ser escuchado por los hombres, sino para ser transformado por el Padre, y esa transformación ocurría en la soledad, en la intimidad, en ese lugar donde no hay testigos, pero sí hay revelación. En Mateo 6, Jesús mismo dice: «Cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te
recompensará en público. Esto no es una metáfora, es una instrucción clara, un llamado a que cada uno de nosotros tenga un lugar sagrado, privado, íntimo, donde hablar con Dios. Y no se trata solo de un espacio físico, se trata de una disposición del corazón. Puedes estar en tu habitación, en tu auto, caminando por la calle. Lo importante es que tu alma sepa cerrar la puerta al ruido del mundo para abrirse a la voz del cielo. Ese lugar secreto es donde Dios revela misterios, donde te muestra cosas que los ojos no ven, donde te prepara para las batallas, donde te restaura en el quebranto, donde te fortalece en el cansancio, donde te renueva la fe que pensabas perdida. Jesús vivía desde ese lugar. Cada decisión, cada paso, cada palabra eran el fruto de una conexión constante con el Padre. Y tú, hoy, puedes tomar la misma decisión. Puedes empezar a vivir desde el lugar secreto. Puedes convertir tu soledad en altar, tu cuarto en monte santo, tu silencio en conversación con el cielo. No necesitas esperar a estar fuerte para orar. Es orando que te harás fuerte. No necesitas saber qué decir. Es hablando con el Padre que encontrarás las palabras. Y si solo puedes llorar, Él entenderá tus lágrimas como una oración perfecta. Jesús dejó este camino abierto para ti. Te enseñó con su ejemplo que no hay mayor poder que el de una vida de oración profunda, constante, sincera, y ese poder está a tu alcance hoy. Apártate, cierra la puerta y habla con tu Padre. Él está esperando, en el silencio, en lo secreto, en ese lugar donde comienza la verdadera transformación. 4. El Espíritu Santo intercede por ti, la voz invisible en tu oración. Hay momentos en los que te arrodillas, pero no sabes qué decir. Momentos en los que el alma está tan cansada, tan herida, tan confundida, que las palabras se quedan atrapadas en la garganta. Has estado allí, ¿verdad? Te arrodillas, pero sientes que estás en blanco. Abres la boca, pero no sabes por dónde empezar, y en ese instante de silencio, de vacío, de aparente debilidad, es cuando el Espíritu Santo comienza a hablar por ti. Jesús prometió que no estaríamos solos, prometió enviar un consolador, un ayudador, un compañero eterno. Y ese Espíritu que vino del cielo, no vino solo para darte dones, no vino solo para llenarte de gozo. Vino también para ayudarte a hablar con el Padre cuando tú no puedes. En Romanos 8:26, la Escritura dice algo que conmueve hasta lo más profundo del alma. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabes lo que eso significa? Que aun cuando tu boca no se mueve, tu espíritu no está en silencio. Aun cuando tú sientes que no puedes orar, el Espíritu está orando dentro de ti, y lo hace con una pasión, una precisión, una profundidad que tú mismo no podrías alcanzar. Porque Él conoce tu interior. Él conoce tus dolores ocultos, tus batallas secretas, tus anhelos más íntimos. Él conoce incluso lo que tú no sabes expresar. Y lo lleva ante el trono del Padre en una lengua celestial, con gemidos que el cielo comprende perfectamente. ¿Te das cuenta del poder que hay en esto? No estás solo, nunca estás solo en tu oración. Tienes una voz divina dentro de ti que se levanta cuando tú ya no puedes levantarte. Una voz que no necesita palabras humanas. Una voz que habla el idioma del cielo. Y esa voz es el Espíritu de Dios. El mismo que estuvo en Jesús está en ti. El mismo que lo fortalecía en el desierto. El mismo que descendió como paloma en su bautismo. El mismo que lo sostuvo en el Getsemaní. Ese mismo Espíritu vive en ti y ora por ti. Ahora imagina lo que eso significa cada vez que oras. No estás lanzando palabras al viento. Estás permitiendo que el Espíritu interceda contigo. Y cuando eso ocurre, el cielo se mueve.
porque la oración hecha por el Espíritu no falla, no se equivoca, no se dispersa, no se pierde. A veces el enemigo intentará hacerte creer que tu oración no sirve, que no sabes orar, que estás diciendo lo mismo de siempre, pero esa es una mentira del infierno, porque la oración no es una competencia de elocuencia, es un acto de rendición, y cuando tú te rindes, el Espíritu toma el control. Jesús sabía esto, por eso les dijo a sus discípulos que les convenía que Él se fuera, para que viniera el Espíritu, porque el Espíritu sería su guía, su fuerza, su intérprete celestial, y ese Espíritu es el que ahora habita en ti. ¿Puedes ver cuán glorioso es esto? Dios no solo quiere que hables con Él, te dio su propio Espíritu para que te ayude a hacerlo, para que cada oración tuya tenga eco eterno, para que cada clamor tenga respaldo divino, para que cada lágrima tenga traducción en el cielo. ¿Y cómo activas esa ayuda sobrenatural? No necesitas hacer nada complicado, solo necesitas abrir tu corazón, decirle, Espíritu Santo, ayúdame a orar. Y aunque no salgan palabras, Él entenderá tus suspiros. Aunque no sepas cómo pedir, Él sabrá qué pedir. Aunque estés agotado, Él no lo está. Jesús nos enseñó que Dios es espíritu y que los verdaderos adoradores le adoran en espíritu y en verdad. Esto incluye la oración. La oración verdadera no es solo con los labios, es con el Espíritu. Y cuando tu espíritu está conectado con el Espíritu Santo, entonces el cielo escucha como si fuera el mismo Jesús hablando, porque ese es otro misterio poderoso. El Espíritu no ora cualquier cosa, Él ora conforme a la voluntad perfecta de Dios. Y cuando tú oras bajo su guía, estás orando oraciones que el Padre ya está dispuesto a responder. Esto debe darte una seguridad inquebrantable. Aunque no entiendas lo que estás sintiendo, aunque te sientas débil o confundido, si te rindes en oración, el Espíritu mismo se levantará dentro de ti como intercesor, como guerrero, como mensajero del alma. Y eso cambia todo, porque la oración deja de ser un esfuerzo humano y se convierte en una colaboración divina. Ya no estás tú solo frente al cielo, estás tú y el Espíritu Santo dentro de ti hablando con el Padre. Te das cuenta de la gracia que se te ha dado. Dios no solo quiere escucharte, te dio su propia voz para que hables con Él. Una voz que nunca se cansa, una voz que nunca se confunde, una voz que siempre sabe lo que tú realmente necesitas. Y esa voz está activa ahora mismo, si tan solo la dejas fluir. A veces será en silencio, a veces con lágrimas, a veces con palabras extrañas que ni tú comprendes, pero el cielo sí comprende, porque el Espíritu Santo habla el lenguaje del reino. Así que la próxima vez que sientas que no sabes cómo orar, no te frustres, no te condenes, solo cierra los ojos y dile, Espíritu Santo, ora conmigo, y Él lo hará, con poder, con amor, con perfección. Jesús no te dejó solo, te dejó una ayuda eterna, y gracias a esa ayuda, hoy puedes hablar con el Padre con la certeza de que eres escuchado, entendido y amado profundamente, no por lo que dices, sino por quien ora contigo desde adentro. El Espíritu intercede por ti, y cuando Él intercede, el cielo responde. 5. Las lágrimas que Dios transforma en oración, el lenguaje sagrado del quebranto. Hay momentos en los que las palabras no bastan, instantes en los que el dolor es tan profundo, tan punzante, que lo único que sale del alma son lágrimas. Y en esos momentos muchos sienten que no están orando, que su silencio es vacío, que su llanto no tiene forma, ni fuerza, ni sentido. Pero en el reino de Dios, las lágrimas son oraciones en su forma más pura, oraciones sin adornos, oraciones sin estructura, oraciones crudas, sinceras, reales. Jesús mismo lloró ante la tumba de un amigo,
Lloró por Jerusalén, lloró en el Getsemaní, y cada una de esas lágrimas tenía peso espiritual. Cada una era un lenguaje que el cielo entendía perfectamente, porque hay dolores que no se pueden explicar, heridas que no se pueden describir, y Dios, en su misericordia, nos dio un idioma secreto, el idioma del quebranto. Cuando ya no sabes o qué decir, pero tu alma tiembla y tus ojos se inundan, Dios lo entiende todo. Él no necesita una oración perfecta, necesita un corazón sincero. En el Salmo 56:8 hay una de las declaraciones más hermosas y misteriosas de toda la Escritura. Tú has contado mis lamentos, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¿Te das cuenta? Dios no solo ve tus lágrimas, las recoge, las guarda, las cuenta y las escribe en su libro. Cada lágrima que derramas en su presencia no se pierde. Cada sollozo en medio de la noche es registrado. Cada gemido sin palabras es interpretado por el cielo como una súplica profunda. Tú puedes sentir que estás en silencio, pero en realidad estás gritando en el idioma del alma, y ese idioma llega directo al corazón del Padre. Dios no desprecia al quebrantado. De hecho, en el Salmo 34:18 está escrito: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Cuando tu corazón se rompe, su presencia se acerca. Cuando te sientes más débil, Él se hace más fuerte en ti. Y cuando lloras sin poder hablar, el Espíritu Santo interpreta ese dolor como una oración perfecta. Jesús conocía ese lenguaje. Por eso no juzgó a la mujer que entró a la casa de Simón con un frasco de perfume y lágrimas en los ojos. Ella no pronunció discursos. Ella lloró a sus pies, y sus lágrimas lavaron los pies del Maestro. No necesitó predicar ni justificarse, solo necesitó llorar con sinceridad. Y Jesús vio en ella una fe viva, una entrega total, una oración silenciosa pero poderosa. Muchos piensan que si no pueden hablar, no están orando. Pero la verdad es que muchas veces las lágrimas llegan más lejos que las palabras, porque las palabras pueden mentir, pero las lágrimas no. Las lágrimas nacen del lugar más profundo del alma, y cuando son derramadas en la presencia de Dios, son recibidas como incienso puro. ¿Te has sentido alguna vez tan roto que solo puedes llorar? ¿Has intentado orar y no sabes cómo empezar? ¿Te has sentido culpable por no poder expresar tu fe con palabras? Déjame decirte algo que cambiará tu perspectiva. Tus lágrimas también son fe, porque el solo hecho de venir ante Dios, aun en medio del dolor, es un acto de confianza. El solo hecho de llorar en su presencia y no lejos de Él es una oración que dice: todavía creo en ti. En esos momentos de quiebre, el cielo se inclina hacia ti, no para juzgarte, sino para abrazarte, para escucharte, para consolarte. Jesús dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No es una metáfora poética, es una promesa directa. El llanto en la presencia de Dios siempre es consolado. Puede que la respuesta no llegue de inmediato, pero el consuelo llega como un bálsamo invisible que toca el alma sin que te des cuenta. Y poco a poco, ese dolor se transforma. No desaparece mágicamente, pero deja de dominarte, porque has sido escuchado, comprendido, tocado por su espíritu. Hay oraciones que cambian el ambiente, y hay lágrimas que cambian el destino. Porque el quebranto atrae a Dios. Él no resiste a un corazón humilde, sincero, quebrado. Él no se queda distante, Él se acerca, te rodea, y empieza a obrar desde adentro hacia afuera. A veces pensamos que la oración más poderosa es la
que se dice de pie, con fe fuerte, con voz firme, pero hay oraciones que solo se oran desde el suelo, desde la rendición total, desde el dolor que ya no puede ocultarse, y desde ahí Dios hace milagros invisibles, milagros en el alma, milagros en lo profundo, milagros que te reconstruyen desde las cenizas. Jesús no apartaba a los quebrantados, los abrazaba, los defendía, los restauraba, y Él sigue haciendo lo mismo hoy. Si estás llorando, no estás lejos de Dios, estás más cerca que nunca. Estás en su regazo, y Él está recibiendo cada lágrima como una joya valiosa que no se desperdicia. Por eso no te detengas. No te avergüences de tu llanto, no te obligues a ser fuerte cuando tu alma está rota, porque el quebranto sincero es el idioma secreto que abre los cielos, y tú tienes ese idioma dentro de ti. Hoy, si no sabes cómo orar, ora con tus lágrimas, deja que tu alma hable en silencio, deja que tu corazón se exprese sin miedo, y recuerda, Dios no necesita que hables perfecto, solo necesita que vengas a Él, con todo lo que eres, con todo lo que sientes, con todo lo que no puedes decir. Él lo entiende todo, y ya ha comenzado a responder. La 6. La oración persistente. Cuando el cielo responde a los que no se rinden, hay un principio celestial que pocos comprenden, pero que Jesús enseñó con claridad y poder. La persistencia en la oración. No se trata de repetir por repetir, ni de insistir por desesperación. Se trata de una fe que no se cansa, de un corazón que no acepta el silencio como respuesta definitiva, de una alma que sabe que detrás de cada demora hay una obra invisible en proceso. Jesús lo ilustró con una parábola que rompe nuestras estructuras religiosas. Contó la historia de una viuda que, día tras día, insistía ante un juez injusto para que le hiciera justicia. Ese juez no temía a Dios ni respetaba a nadie, pero la insistencia de esa mujer fue tan constante, tan perseverante, que finalmente el juez dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y Jesús concluye con una frase estremecedora. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Aquí nos revela un misterio espiritual. La oración constante, persistente, apasionada, mueve el cielo. Muchos oran una vez y se rinden, piden y no ven nada, entonces se frustran, claman una semana, y si no ven respuesta, se callan. Pero Jesús nos enseñó que la fe verdadera no se rinde ante el silencio, porque sabe que el silencio no es negación, es formación. Dios no siempre responde en nuestro tiempo, pero siempre responde en el tiempo perfecto. Y mientras esperas, tu fe crece. Mientras clamas, tu carácter se moldea. Mientras insistes, tu corazón se purifica. Porque la oración persistente no solo cambia las circunstancias, te cambia a ti. ¿Cuántas veces oraste por algo y parecía que el cielo estaba cerrado? Y sin embargo, en lo invisible, Dios estaba preparando el terreno. Él estaba alineando cosas, protegiéndote de lo que no veías, llevándote por caminos que no entendías. Todo en silencio, pero todo con propósito. En Lucas 11, Jesús cuenta otra parábola. Un hombre va de noche a la casa de su amigo a pedirle pan. Y aunque el amigo no quiere levantarse, termina cediendo por su importunidad, es decir, su audacia insistente. Y enseguida Jesús dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lo interesante es que en el original griego los verbos no son de una sola acción, son continuos. La traducción más fiel sería: sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando, porque así es como se ora en el reino, con perseverancia, con firmeza,
con una certeza tan profunda que ni el tiempo, ni el cansancio, ni la espera logran apagarla. La persistencia en la oración no nace de la desesperación, sino de la convicción. Convicción de que Dios escucha, de que Él es bueno, de que, aunque todo parezca inmóvil, Él está obrando. Jesús nos enseñó esto con su propia vida. En el Getsemaní oró 3 veces lo mismo, no porque no tuviera fe, sino porque su alma estaba en batalla, y cada repetición era una entrega más profunda, un acto de rendición mayor, una conversación más intensa con el Padre. La oración persistente no se trata de convencer a Dios. Se trata de alinear nuestro corazón con el suyo, de permanecer conectados hasta que su voluntad se revele. Y muchas veces esa revelación no viene de inmediato, viene en el proceso, viene mientras sigues orando, aunque no entiendas, viene mientras sigues esperando, aunque duela, viene mientras sigues creyendo, aunque todo te diga que no. Hay personas que recibieron su milagro después de años de oración. Hay madres que oraron por sus hijos con lágrimas durante décadas. Hay creyentes que clamaron por una promesa que parecía lejana. Y un día, sin previo aviso, el cielo respondió. Pero no habría habido respuesta si se hubieran rendido. La clave fue que no soltaron la promesa, que siguieron orando, aunque no vieran nada, que siguieron hablando con Dios, aunque solo hubiera silencio. Y ese es el tipo de fe que conmueve el corazón del Padre. En Apocalipsis se nos muestra una imagen impresionante. Los ángeles recogen las oraciones de los santos como incienso y las presentan delante del trono de Dios. Eso significa que ninguna oración se pierde, ninguna palabra se olvida, ningún clamor queda en el aire. Todo es registrado, todo es honrado, todo será respondido en su tiempo. ¿Y tú has soltado la oración que una vez nació de tu alma? ¿Has dejado de clamar por lo que sabes que Dios te prometió? ¿Has dejado de buscar, de tocar, de llamar? Hoy el Espíritu Santo te dice, vuelve a orar, vuelve a clamar, vuelve a insistir, no porque Dios no quiera darte, sino porque Él quiere moldearte en el proceso. Él quiere hacer de ti una persona inquebrantable, una persona de fe firme, una persona que no depende de señales, sino de convicción eterna. Y cuando menos lo esperes, el cielo se abrirá, y entenderás que no fue en vano, que cada oración formó parte del plan, que cada clamor fue una semilla, y que llegó el día de la cosecha. Jesús dijo, el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Esa es la promesa. Y si Él lo dijo, es verdad. No te rindas. Aunque no veas, sigue orando. Aunque no sientas, sigue creyendo. Aunque no entiendas, sigue esperando. Porque en el reino de Dios, la perseverancia siempre tiene recompensa. 7. Jesús clamaba con voz fuerte, el poder de una oración con autoridad. La imagen que muchos tienen de Jesús orando es la de un hombre tranquilo, en silencio, con palabras suaves y serenas. Y sí, hubo momentos así, momentos de intimidad, de susurros, de contemplación, pero no podemos ignorar otra faceta poderosa de su oración. Jesús también oraba con voz fuerte, Jesús también clamaba con autoridad, Jesús también levantaba su voz, no desde la desesperación, sino desde la certeza absoluta de que el cielo lo estaba escuchando. La palabra lo dice con claridad en Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Lees eso? No, fue un susurro tímido, fue un gran clamor. Fue una voz firme, decidida, encendida por el fuego del Espíritu y por la urgencia del propósito. Y fue precisamente esa oración la que fue oída por el Padre. Jesús no temía levantar la voz,
porque entendía que la autoridad espiritual también se expresa en el tono del clamor. No siempre, claro. No es que el volumen determine el poder de la oración, pero hay momentos muy específicos, donde el alma necesita gritar al cielo, donde el espíritu necesita romper con todo lo que lo oprime y declarar con fuerza: Padre, aquí estoy. Escúchame, respóndeme, ven a mi encuentro. Hay clamores que abren cielos, hay gritos del alma que sacuden lo invisible, y Jesús nos enseñó con su ejemplo que no debemos temer orar con intensidad, porque el reino de Dios no se mueve con religiosidad, sino con fervor. Mira lo que ocurre en la tumba de Lázaro. Jesús llega, ve a la gente llorando, siente el peso del dolor, y antes de hacer el milagro, ora en voz alta. Dice la Escritura: Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y luego gritó con voz fuerte: Lázaro, ven fuera, ¿te das cuenta? Jesús clamó con autoridad, y cuando su voz atravesó la atmósfera, la muerte soltó a Lázaro. El infierno no pudo resistir esa orden, porque era una voz cargada de fe, de convicción, de poder. Y aquí hay un principio espiritual que transforma la vida de oración. Cuando oras sabiendo quién eres en Cristo, oras con autoridad. No como un mendigo espiritual, no como alguien que espera migajas, sino como un hijo que sabe que tiene acceso directo al trono. Jesús clamaba desde su identidad, y tú también puedes hacerlo, porque ahora, gracias a Él, tú también eres hijo del Padre. Tú también tienes la misma autoridad. Tú también puedes levantar tu voz y hacer temblar las estructuras del enemigo. Tú también puedes decir: Padre, yo sé que me oyes. Y orar desde la certeza, no desde la duda. La oración con autoridad no nace del volumen, sino del conocimiento profundo de quién es Dios y quién eres tú en Él. Cuando Jesús decía Padre, lo hacía con una cercanía que muchos no se atrevían a tener. Y tú puedes hacer lo mismo, no porque lo merezcas, sino porque Jesús te abrió ese camino. Recuerda lo que Él dijo: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Puedes sentir el peso de esa promesa? No es una posibilidad, es una garantía. No es un tal vez, es una afirmación del cielo. Y cuando oras desde esa promesa, tu voz no tiembla, tu alma se levanta. Jesús también nos mostró que la oración con autoridad cambia atmósferas. En el huerto, cuando los soldados vinieron a arrestarlo, Él preguntó: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús de Nazaret. Y cuando Él respondió: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Por qué? Porque en su voz había poder, porque había convicción, porque había una conexión directa con el cielo. Tú también puedes tener esa clase de oración. No necesitas ser perfecto, solo necesitas estar lleno del Espíritu. Cuando el Espíritu llena tu interior, tu voz cambia, tu postura cambia, tu lenguaje cambia, y el infierno tiembla cuando oye a un hijo de Dios orar con fe ardiente. Hay batallas que no se ganan con lamentos, se ganan con declaraciones, con clamores proféticos, con voces que no tiemblan ante el miedo, sino que declaran la victoria en medio de la guerra. Por eso, si estás atravesando un momento difícil, si sientes que todo se está cerrando a tu alrededor, no te encierres en el silencio. Levanta tu voz, clama como Jesús clamó, declara como Jesús declaró. Proclama la verdad sobre tu situación. Grítale a la vida que tienes un Dios vivo. Jesús sabía que el infierno no se resiste a una oración con poder, y tú puedes seguir sus pasos. El clamor no es debilidad. El clamor es una señal de que tu fe está viva, de que no aceptas el no como respuesta final,
de que no estás dispuesto a rendirte, de que sabes que el cielo se abre a los que no callan. Y hay algo más. El enemigo tiembla cuando un creyente que ha sufrido se levanta en oración, porque sabe que esa oración tiene fuego, tiene lágrimas, tiene historia, tiene cicatrices, y cada una de esas marcas le da aún más autoridad. Jesús clamó con voz fuerte y resucitó muertos, sanó enfermos, liberó cautivos y preparó el camino para que tú y yo hoy podamos hacer lo mismo. Pero primero, tenemos que orar como Él oraba. Así que hoy, no te calles. Hoy, no reprimas tu fe. Hoy no escondas tu voz. Clama, declara, proclama, profetiza, habla con autoridad. Porque cuando un hijo de Dios ora con voz fuerte y corazón sincero, el cielo responde y la tierra obedece. 8. Cuando el cielo guarda silencio, el arte de orar sin respuestas inmediatas. Uno de los momentos más desconcertantes en la vida de un creyente es cuando ora y no recibe respuesta, cuando clama y el cielo parece callado, cuando levanta las manos pero no siente nada, cuando repite con fe las promesas pero todo alrededor permanece igual. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que tus oraciones están siendo ignoradas? Que hablas y hablas, pero Dios guarda silencio. Jesús también lo vivió. En la cruz, en el momento más doloroso de su vida, Jesús clamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Hijo de Dios, el que tenía comunión perfecta con el Padre, experimentó el silencio divino. Y ese silencio, aunque estremecedor, formaba parte del plan eterno. Esto nos revela una verdad profunda y, a veces, dolorosa. El silencio de Dios no significa su ausencia, y menos aún significa su desinterés. Muchas veces, el cielo guarda silencio porque está obrando en un nivel más profundo del que podemos ver. Hay oraciones que no son respondidas de inmediato, no porque Dios no te ame, sino porque te está formando, preparando, madurando. Dios no está interesado en darte solo lo que pides, sino en hacer de ti la persona capaz de sostener lo que estás pidiendo. Y para eso, muchas veces, permite el silencio. El silencio de Dios no es castigo, es una etapa del proceso. Es como cuando un maestro guarda silencio durante el examen. No porque no esté presente, sino porque es en ese momento donde tú debes aplicar lo que ya aprendiste. Cuando el cielo calla, el infierno te susurra mentiras, te dice que Dios te olvidó, que no eres digno, que estás hablando al vacío. Pero ahí es cuando debes recordar, el silencio de Dios nunca es vacío, siempre está cargado de propósito. Jesús lo sabía. Y aunque en la cruz sintió el peso del abandono, no dejó de confiar. Sus últimas palabras no fueron de queja, fueron de entrega. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Incluso en el silencio, Jesús confió. Y eso es lo que tú y yo estamos llamados a hacer. A confiar incluso cuando no entendemos, a orar incluso cuando no sentimos, a creer incluso cuando no vemos. Porque la fe verdadera no se prueba cuando todo va bien, se prueba cuando oras y nada parece cambiar, cuando esperas y el tiempo se alarga, cuando crees y el milagro no llega aún. En esos momentos muchos abandonan, muchos sueltan la oración, muchos dejan de hablar con Dios, pero los que permanecen, los que siguen creyendo, los que oran en medio del silencio, esos son los que ven la gloria después. Hay ejemplos en la Biblia que confirman esto. Job, en su dolor, clamaba a Dios y no recibía respuesta. Decía: clamo a ti, y no me oyes. Me presento, y no me atiendes. Y sin embargo, al final, Dios le respondió con poder. Pero primero, Job fue formado en el silencio. David también experimentó ese silencio. En el Salmo 22 clama diciendo: Dios mío,
Clamo de día, y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Y aún así terminaba sus salmos diciendo, pero yo confiaré en tu misericordia. Ese es el arte de orar sin respuesta. Mantener viva la fe cuando todo está callado. Seguir hablando con Dios aunque no escuches su voz. Seguir presentándote en su presencia aunque no sientas su mano. Porque a veces el silencio de Dios no es para castigarte, sino para enseñarte a confiar sin muletas, para que tu fe no dependa de señales, ni de emociones, ni de resultados visibles, sino que se afirme en quién es Él, no en lo que tú ves. Hay un momento en que Jesús compara a la oración con la acción de un hijo que pide pan a su padre. Y dice, ¿qué padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Con esto nos enseña que el Padre nunca ignora nuestras súplicas, pero a veces, en lugar de pan inmediato, nos da hambre de propósito. Nos deja sentir la necesidad para que deseemos más profundamente el cielo. Y hay algo más. A veces Dios no responde con palabras, sino con presencia. No cambia las circunstancias, pero te cambia a ti en medio de ellas. No dice nada audible, pero te inunda con su paz. Y esa paz, que sobrepasa todo entendimiento, es una respuesta silenciosa pero poderosa. Entonces, ¿qué hacer cuando el cielo guarda silencio? Sigue orando, sigue creyendo, sigue esperando, sigue confiando. No bajes los brazos. No permitas que el enemigo apague tu voz. No te dejes engañar por el tiempo, porque cada segundo de espera está cargado de eternidad, y cada oración no respondida está siendo transformada en algo mejor de lo que puedes imaginar. Jesús no bajó de la cruz cuando el Padre no le respondió, no renunció, no se ofendió, terminó la carrera, y por eso fue glorificado. Tú también puedes atravesar ese silencio, y si no te detienes, del otro lado te espera una resurrección. Una respuesta mayor, un milagro más profundo, una fe más firme. Porque cuando el cielo calla, es porque algo se está gestando. Y si tú sigues orando, aunque no escuches nada, aunque no sientas nada, aunque todo parezca igual, estás siendo preparado para recibir más de lo que pediste. El silencio no es el fin, es el umbral, es el preludio. Es el momento justo antes de que el cielo hable de una forma que nunca olvidarás. 9. Cuando oras por otros, el poder invisible de la intercesión. Hay un nivel de profundidad en la vida de oración que transforma no solo tu mundo, sino el mundo de los que te rodean. Es el momento en que dejas de orar solo por tus propias necesidades y empiezas a clamar por las de otros. Ese acto, tan sencillo y al mismo tiempo tan poderoso, tiene un nombre en el reino: intercesión. Interceder es presentarse delante de Dios a favor de alguien más. Es llevar sobre tus hombros el dolor ajeno. Es decirle al Señor, tal vez ellos no saben cómo orar, pero yo estoy aquí. Yo voy a clamar por ellos. Yo no me quedaré callado mientras sufren. Yo los traeré a tu presencia. Y cuando haces eso, te conviertes en un canal entre el cielo y la tierra. Jesús fue, es y será por siempre el gran intercesor. Incluso ahora en su gloria sigue intercediendo por nosotros. La palabra dice en Romanos 8:34, Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esto significa que cada vez que tú oras por alguien más, estás imitando a Jesús, estás haciendo lo que Él hace, estás entrando en un territorio sagrado donde el amor se vuelve oración y la oración se vuelve poder. Interceder no es solo una oración más, es una batalla espiritual. Es meterte en medio del fuego por otro. Es decirle al enemigo, aquí no pasarás. Esta alma no está sola.
yo estoy peleando por ella. Y aunque la persona no sepa que estás orando, el cielo sí lo sabe, y las tinieblas también. Hay oraciones de intercesión que han salvado vidas, que han cambiado destinos, que han levantado personas del borde del abismo, y muchas de esas personas nunca sabrán quién oró por ellas. Pero un día, en la eternidad, se revelará la verdad, y Dios honrará a cada intercesor que luchó en secreto. La intercesión es un acto de amor puro, porque no hay recompensa humana, no hay aplausos, no hay reconocimiento, solo el cielo sabe, y eso es más que suficiente. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que muchas veces, cuando tú oras por otros, Dios comienza a sobrar en tu propia vida, porque el reino se mueve con principios sobrenaturales, y uno de ellos es este: cuando te ocupas de los demás, Dios se ocupa de ti. Job lo vivió, pasó por el fuego, perdió todo, pero cuando oró por sus amigos, dice la Escritura que Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. ¿Por qué? Porque en medio de su dolor eligió interceder, y eso desató una restauración divina. Jesús también nos dejó este ejemplo antes de ir a la cruz. En Juan 17 elevó una oración tan profunda, tan intensa, tan cargada de amor, una oración que no fue por él mismo, sino por sus discípulos. Y no solo por ellos, sino por todos los que habrían de creer, es decir, por ti, por mí. Jesús, sabiendo que estaba a punto de ser entregado, traicionado, golpeado, crucificado, decidió interceder. ¿Puedes sentir el peso de eso? La intercesión fue más importante que su propio sufrimiento, porque él sabía que esa oración tendría un impacto eterno. Cuando tú oras por alguien, estás sembrando en la eternidad. Puede que no veas resultados inmediatos, puede que la persona no cambie hoy ni mañana, pero cada oración es una semilla, y cada semilla dará fruto a su tiempo. A veces intercedemos por alguien que ni siquiera quiere saber de Dios, y sentimos que orar por ellos es inútil, pero no lo es, porque la oración abre caminos donde no los hay, rompe muros que el corazón humano no puede derribar. Abre los ojos del alma, trae luz donde solo había oscuridad. Y si tú insistes, si tú no te cansas, si tú te mantienes en la brecha, el cielo se moverá. Hay momentos en los que Dios busca a alguien que esté dispuesto a pararse en la brecha. Ezequiel 22:30 dice: «Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé». ¿Te das cuenta? A veces lo único que falta para que el juicio se detenga, para que la misericordia sea liberada, para que el milagro ocurra, es alguien que se atreva a orar por otro. Y tú puedes ser esa persona. Tú puedes ser la voz que clama por esa familia, por ese hijo perdido, por ese matrimonio quebrado, por ese amigo en depresión, por esa nación herida. Tú puedes traer al mundo espiritual una intervención que cambie la historia. No necesitas ser pastor, ni líder, ni tener años de experiencia. Solo necesitas un corazón dispuesto, un alma encendida por la compasión, y una fe que crea que Dios todavía escucha al que clama. Cuando intercedes te conviertes en un puente, y muchas veces el que camina por ese puente hacia la salvación no sabe quién lo construyó. Pero tú sabes, y Dios también. Así que si hay alguien en tu vida que necesita de Dios, no lo critiques, no lo señales, no lo ignores, ora por él, clama por ella, y no lo hagas solo una vez. Hazlo cada día, hazlo con lágrimas, hazlo con fe, porque la intercesión constante puede quebrar cadenas invisibles, puede liberar almas cautivas, puede sanar heridas profundas, puede traer a casa al hijo pródigo, y mientras tú oras por otros, el cielo trabaja en ti. Mientras tú intercedes, el Espíritu Santo se mueve. Mientras tú levantas el nombre de otro en oración, el nombre de Jesús se glorifica.
Nunca subestimes el poder de una oración hecha por amor, porque esas son las que llegan más alto, las que arden más fuerte, las que dejan huella en la eternidad. Hoy más que nunca, el mundo necesita intercesores, personas que no oren solo por lo suyo, sino por lo de todos. Personas que lloren con los que lloran y que se paren en la brecha cuando otros ya no pueden más. ¿Estás dispuesto a ser uno de ellos? ¿Estás dispuesto a hablar con Dios por quienes no saben cómo? ¿Estás dispuesto a convertir tu oración en una guerra a favor de los que amas? Entonces no te detengas, porque cuando tú oras por otros, Dios se mueve con un poder que no puedes imaginar. Y muchas veces, sin darte cuenta, tú mismo te vuelves la respuesta a la oración que alguien más hizo por ellos. 10. Tu oración puede cambiarlo todo. El momento de tu transformación ha llegado. Si llegaste hasta aquí, permíteme decirte algo desde lo más profundo de mi alma. Tú eres especial. Muy pocos llegan al final de un mensaje como este. Muy pocos. Permanecen atentos, receptivos, con el corazón abierto de principio a fin. Muy pocos eligen apagar el ruido del mundo por unos minutos, para escuchar lo que Dios quiere decirles, pero tú lo hiciste. Y eso significa algo. Significa que hay una sed genuina en ti, que hay un anhelo ardiente por conocer más al Padre, que tu espíritu está siendo despertado, que la oración no es para ti una obligación, sino una necesidad. Hoy hemos recorrido un viaje juntos, un viaje que comenzó con una simple pregunta: ¿cómo hablar directamente con Dios? Y ahora, después de atravesar enseñanzas, parábolas, lágrimas, silencios, montes y clamores, has llegado al umbral de una transformación profunda. Porque ya no eres el mismo, algo dentro de ti se ha activado. Tu manera de ver la oración ha cambiado. Ahora sabes que no necesitas fórmulas, que no necesitas palabras rebuscadas, ni posturas específicas, ni rituales repetitivos. Solo necesitas un corazón sincero, un espíritu rendido y una fe que se atreva a hablar con el Creador del universo como con un Padre cercano. Hoy descubriste que Jesús no solo oraba, enseñaba a orar, que su vida entera era una conversación constante con el Padre, y que tú también puedes vivir así, en conexión, en comunión, en cercanía, en poder. Hoy viste que Jesús oraba en soledad, en silencio, en quebranto, con lágrimas, con autoridad. Y cada uno de esos momentos fue una llave que abre puertas eternas. Y esas llaves están ahora en tus manos. Tú puedes usarlas. Tú puedes entrar. Tú puedes hablar con Dios como Jesús hablaba. No hay nada que te impida hacerlo. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pasado que Él no pueda redimir. No hay herida que Él no pueda sanar. No hay distancia que Él no pueda acortar. Él está contigo, aquí, ahora, esperando tu voz. Y no tienes que estar bien para hablar con Él. No tienes que estar fuerte, ni perfecto. Solo tienes que estar dispuesto a abrir tu boca, o a dejar que hablen tus lágrimas, o a guardar silencio mientras el Espíritu intercede por ti. Dios no se impresiona por tu elocuencia. Él se conmueve por tu sinceridad. Él no necesita que sepas orar, solo que te atrevas a hacerlo. Quizás has pasado años sin hablarle. Quizás has sentido que tus oraciones no valen nada. Quizás pensaste que Dios estaba lejos, que no te escuchaba, que no le importabas. Pero hoy Él ha usado este mensaje para decirte algo muy claro. Estoy aquí, siempre estuve y siempre estaré, solo háblame. Tu oración puede cambiarlo todo, puede cambiar tu mente, tu estado emocional, tu salud, tu familia, tu economía, tu propósito, tu eternidad, porque hablar con Dios es activar el poder más alto que existe, es invitar al cielo a intervenir en la tierra, es decirle al reino: ven, reina aquí, reina en mí. ¿Y sabes qué ocurre cuando haces eso?
El cielo responde, tal vez no de la forma que esperas, tal vez no en el tiempo que deseas, pero siempre responde, y lo hace con amor, con sabiduría, con misericordia. Jesús lo prometió. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso no es poesía, es una verdad eterna, una ley del reino, una garantía espiritual. Tú puedes empezar a vivir eso hoy. Hoy puedes tomar la decisión más importante, hacer de la oración tu estilo de vida. No como un rito más en tu rutina, sino como tu primera respuesta ante todo, tu lugar seguro, tu fuente, tu espacio con el Padre. Porque orar no es solo hablar, es encontrarte, es ser sanado, es recibir dirección, es ser transformado y... Si tú permaneces firme en esta práctica, verás milagros, verás puertas abrirse, verás cadenas romperse, verás corazones cambiar, verás respuestas llegar, pero sobre todo, verás a Dios acercarse más y más a ti, porque Él honra al que lo busca, y tú lo estás buscando. Y eso te hace parte de un grupo muy especial, los que no se conforman con una fe superficial, los que desean más, los que tienen hambre del cielo, los que quieren conocer a Dios de verdad. Y si tú eres uno de ellos, entonces quiero que dejes tu nombre marcado en este altar. Quiero que comentes aquí abajo la siguiente frase: he llegado hasta el final porque quiero aprender a hablar con Dios cada día de mi vida. Comenta esa frase como señal de que no eres un espectador, sino un participante del reino, como señal de que este mensaje tocó tu alma, como señal de que estás dando un paso real, firme, profundo. Quiero ver esos nombres, quiero leer esa frase y saber quiénes son los que están siendo activados por el Espíritu, los que han llegado hasta el final, no solo con la mente, sino con el corazón. Y si este video te bendijo, no lo guardes solo para ti, compártelo. Difunde esta palabra, porque tal vez alguien justo hoy está buscando respuestas, está a punto de rendirse, y este mensaje puede ser su encuentro con el cielo. Cuando compartes este video, no estás haciendo un favor humano, estás sembrando eternidad, estás enviando una semilla de fe al corazón de alguien más. Y eso es poderoso, eso es reino, eso es amor. Y si aún no te has suscrito a este canal, déjame decirte algo, hazlo ahora. Porque este canal no es entretenimiento, es un altar, es un refugio para muchos. Es iglesia para los que no tienen iglesia. Es alimento para los que tienen hambre, es dirección para los que están perdidos, es consuelo para los que lloran, y tú, al suscribirte, te haces parte de este propósito, no como uno más, sino como una pieza clave en lo que Dios está haciendo. Suscríbete, activa las notificaciones y forma parte de esta comunidad de fe que no se detiene. Sigue viendo los otros videos del canal, no pares aquí. Sigue aprendiendo, sigue creciendo, sigue alimentando tu alma, porque cuanto más te llenas de la palabra, más fuerte se vuelve tu oración. Y ahora, antes de cerrar, no apagues este video aún. Quédate unos minutos en silencio. Deja que la música que sigue inunde tu ambiente. No hables, no te distraigas, no corras al siguiente video y quédate. Respira, siente, adora, agradece. Dedica unos minutos para decirle al Señor en lo más íntimo: gracias por hablarme hoy, gracias por enseñarme a hablar contigo. Aquí estoy y seguiré aquí, cada día, porque ahora sé que sí, me escuchas. Esta es tu hora sagrada, tu encuentro divino, tu conversación con el cielo. No la interrumpas, vívela, y que comience desde hoy una vida de oración que transforme tu alma para siempre.